2. Las personas. El esclarecedor. En un grupo mediúmnico, se llama esclarecedor a la persona que se encarga de dialogar con los compañeros desencarnados necesitados de ayuda y esclarecimiento. Cualquier buen diccionario laico dirá que adoctrinar es instruir en una doctrina, o simplemente enseñar. Y aquí ya comenzamos a tropezar en las dificultades que la palabra esclarecedor nos ofrece, en el contexto de la práctica mediúmnica. En primer lugar, porque el espíritu que comparece para debatir con nosotros sus problemas y aflicciones, no está en condiciones, tras los primeros contactos, de recibir instrucciones doctrinarias, o sea, acerca de la doctrina espírita, que profesamos, y con la cual pretendemos ayudarlo. Él no viene dispuesto a oír una predicación, ni predispuesto al aprendizaje, como oyente paciente ante un gurú evolucionado. Muchas veces él está perfectamente familiarizado con innumerables puntos importantes de la doctrina espírita. Sabe que es un espíritu sobreviviente, conoce sus responsabilidades delante de las leyes universales, admite, ante evidencias que le son más que obvias, los mecanismos de la reencarnación, reconoce ante él mismo la existencia de Dios. En cuanto a la comunicabilidad entre encarnados y desencarnados, él no discute, pues está justamente produciendo una demostración práctica del fenómeno, y sería infantilidad de su parte intentar ignorar la realidad. Por tanto, el compañero encarnado, con quien establece el diálogo, no tiene mucho que enseñarle, en términos generales de doctrina. Por otro lado, el llamado esclarecedor no es el sumo sacerdote de un culto o de una secta, que se coloque en la posición de maestro, a dictar normas de acción, y a predicar, presuntuosamente, una situación ideal de moral, que ni él mismo consiguió alcanzar. A respecto de eso, él precisa estar preparado para ejercer, en el momento oportuno, la autoridad necesaria, que toda persona encargada de una tarea, por más modesta, debe tener. No se olvide, con todo, de que, en el grupo mediúmnico, él es apenas uno de los componentes, un trabajador, y no maestro, sumo, sacerdote o el rey. Su formación doctrinaria es de extrema importancia. No podrá hacer jamás un buen trabajo, sin conocimiento íntimo de los postulados de la doctrina espírita. Entre los espíritus que les son traídos para entendimiento, hay argumentadores prodigiosamente inteligentes, bien preparados y experimentados en diferentes técnicas de debate, dotados de excelente dialéctica. Esto no significa que todo esclarecedor tiene que ser un genio, de enorme capacidad intelectual, y de impecable formación filosófica. La conversación con los espíritus desajustados no debe ser un frío debate académico. Si el dirigente encarnado de los trabajos está bien familiarizado con las obras fundamentales del espiritismo, él encontrará siempre que decir al manifestante, aunque no esté al mismo nivel intelectual de él. La comparación aquí no es de inteligencias, ni de culturas. Es de corazones, de sentimientos. El conocimiento doctrinario se torna importante como base de sustentación. El esclarecedor precisa estar convencido de que la doctrina espírita dispone de todos los informes que él necesita para cuidar de los manifestantes en desequilibrio. Mas eso no es todo, porque él puede ser un buen conocedor de los principios teóricos de espiritismo y ser completamente desinteresado del aspecto evangélico. O, también, conocer la doctrina y recitar rápidamente cualquier versículo evangélico, mas no apoyar su conocimiento en la emoción y en el legítimo deseo de servir y ayudar. Volveremos al asunto cuando tratemos del problema específico del esclarecimiento. Los espíritus en estado de perturbación, que no son traídos a las sesiones mediúmnicas, no están, desde el principio, en condiciones psicológicas adecuadas a la predicación doctrinaria, como ya dijimos. Necesitan aflictivamente de primeros socorros, de quien los educa con paciencia y tolerancia. El esclarecimiento vendrá en el momento oportuno, y, antes que el esclarecedor pueda dedicarse a este aspecto específico, él debe estar preparado para discutir el problema personal del espíritu, a fin de obtener de él la información que necesita.
Es en ese momento que él precisa utilizarse de sus conocimientos generales, intercalando aquí y allí un pensamiento evangélico que se adapte a las condiciones desenvueltas en el diálogo. Esto nos lleva a otro aspecto importante, el estatus moral del esclarecedor. Su autoridad moral es importante, por cierto, más cual de nosotros, encarnados, aun en luchas heroicas contra imperfecciones milenarias, puede arrojar una actitud de superioridad moral sobre los compañeros más desordenados de las sombras. Aún tenemos imperfecciones, y aún erramos gravemente. El espíritu que debate con nosotros sabe de nuestras innumerables flaquezas, tanto cuanto nosotros, y hasta más que nosotros, a veces, por ser, frecuentemente, compañeros de antiguas encarnaciones, en que fuimos, tal vez, comparsas de desaciertos hediondos. Él nos vigila, nos observa, nos analiza y nos estudia, en una posición ventajosa para él en la invisibilidad. Tiene condiciones de contrastar nuestra personalidad y nuestros propósitos, a la manera como hacemos en nuestras relaciones con los semejantes. Percibe más nuestras intenciones, la intensidad y la sinceridad de nuestro sentimiento, que de la pureza de nuestras palabras que pronunciamos. Si estuviéramos recitando lindos textos evangélicos, sin sustentación en la afección legítima, él lo sabría también. Muchas veces, se refieren irritados a una u otra franqueza íntima nuestra, como, por ejemplo, usted no tiene fuerza para dejar el vicio de fumar, ¿cómo quiere obligarme a dejar de perseguir a aquel que me perjudicó? O entonces, nos recuerda una situación irregular en que nos encontramos, o un error más grave cometido en el pasado reciente, o crímenes que practicamos en vidas pretéritas. Todo sirve. Es preciso que el esclarecedor esté preparado para estas situaciones. No adelanta nada al exhibir virtudes que no posee aún. Debe recordarse, con todo, de que somos juzgados y valorados, no por los resultados que obtenemos, mas por el esfuerzo que realizamos para alcanzarlos. No es preciso ser santos, para esclarecer. Aquellos que ya se purificaron hasta ese punto, se dedican a tareas más complejas, de mayor responsabilidad, compatibles con el adelantamiento espiritual que ya alcanzaron. Por otro lado, no podemos esperar la perfección para ayudar al hermano que sufre. Es exactamente porque aún somos tan imperfectos como él, que estamos en condiciones de servirlo más de cerca. Muchos son los desafectos antiguos, que aún no nos perdonaron. Es aquí que vemos el valor de la palabra sabia del Cristo: reconcíliate con tu adversario, mientras estás con él en el camino. No podemos imponer al compañero infeliz una superioridad moral inexistente. El esclarecedor es también un ser falible y consciente de sus imperfecciones, mas esto no puede y no debe inhibirlo para la tarea. Es preciso tener en cuenta, también, que muchos compañeros espirituales desaparecidos, que nos conocieron en el pasado tenebroso, ven en nosotros más a aquellos que fuimos de lo que somos hoy, o pretendemos ser. Si tuviéramos paciencia y tolerancia, el manifestante acabará por admitir que, aunque no hayamos alcanzado los estados superiores de la evolución, nuestra buena intención es legítima, el esfuerzo que desenvolvemos es digno, y nos respetarán por eso. El esclarecedor precisa, también, ser una criatura de fe viva, positiva, inalterable. Él no puede dar aquello que no tiene. Si me preguntase cuál es el elemento más importante en la estructura de la personalidad del esclarecedor, yo no sabría decir, mas quedaría indeciso entre la fe y el amor, sobre lo cual también hablaremos más adelante. ¿Qué tipo de fe? La fe espírita, tal como la conceptuó Kardec, sincera, convicta, lógica, plenamente sostenida por la razón, mas sin dejarse contaminar por la frialdad hierática del racionalismo estéril y vacío. Hagamos una pausa en la exposición, para un examen de la fe, que tanto nos interesa, en este, como en tantos otros contextos. Quiero hablar aquí de aquella fe sobre la cual Pablo escribió su bellísimo poema, en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. La fe, dice él, es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades invisibles.
Por la fe, sabemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de manera que el que se ve resultase de aquello que no se ve. En Pablo, la fe era el soporte de las realidades que el conocimiento aún no alcanzó. En Kardec es la certeza de aquello que el conocimiento, al final alcanzado, confirmó en el corazón del hombre. Para el Cristo, la fe del tamaño de un grano de mostaza bastaría para remover montañas. Para él, es la fe que cura al siervo doliente del romano pagano y corta la hemorragia de la mujer que él tocó. Es la ausencia de fe que él censura dulcemente en los discípulos que temieron la tempestad y la muerte. Es aún la falta de fe que él reprende en los discípulos, al expulsar el espíritu que atormentaba al joven lunático Mateo 17:14-20. Los discípulos vinieron, entonces, a hablar con Jesús, aparte, y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar a ese demonio? Jesús les respondió: por causa de vuestra incredulidad. Pues en verdad os digo, si tuvieseis fe del tamaño de un grano de mostaza, diríais a esa montaña: transpórtate de ahí para allí, y ella se transportaría, y nada os sería imposible. El episodio es de gran fuerza y belleza. Los discípulos ya habían intentado, sin éxito, esclarecer al posesor que hacía lo que quería con el infeliz joven. Vencidos por el fracaso, y ante la facilidad con que el Cristo resuelve el problema, piden explicaciones. Respuesta: fe. Sin ella, poco o nada podemos. Con ella, nada es imposible. Es una afirmativa de extraordinario vigor, hecha por quien posee autoridad más que suficiente para hacerla. Coloquémosla de forma positiva: todo es posible a aquel que cree. Marcos narra el episodio en el capítulo 9 versículo 14-29. Jesús cura al infeliz poseso que, según el Padre, era poseído por un espíritu mudo, que se apoderaba de él en cualquier lugar, derrumbándolo al suelo, haciéndole echar espuma, crujir los dientes, y lo dejaba rígido, probablemente perturbado. Los discípulos nada pudieron hacer, y, después de curarlo, el Cristo insiste en que todo es posible a aquel que cree, y aún más que aquella clase de espíritus no podría ser tratada sino con la oración. Al comentar el pasaje en el Evangelio según el espiritismo, Kardec escribe que la confianza en sus propias fuerzas torna al hombre capaz de ejecutar cosas materiales que no consigue hacer quien duda de sí. En el contexto, con todo, las palabras deben ser entendidas en su sentido moral. No se trata, es cierto, de remover montañas de tierra y piedra, imagen usada por el Cristo para fijar su pensamiento en la memoria de los oyentes. De la fe vacilante, dice Kardec, más adelante resulta la incertidumbre y la vacilación, de que se aprovecha los adversarios que se tienen que combatir. Esa fe no procura los medios de vencer, porque no acredita que pueda vencer. Mi evidencia. El comentario de Kardec es de trascendental importancia. Para no transcribirlo entero, aquí es preferible recomendar que el lector no deje de estudiarlo y de meditar pausadamente acerca de todas sus implicaciones, pues él ocupa todo el capítulo 19 del Evangelio según el Espiritismo, páginas 284-293, de la 57 edición de la Federación Espírita Brasileña. Es también ahí que el codificador escribió su famosa sentencia: fe inalterable solo es la que puede encarar de frente a la razón en todas las épocas de la humanidad. Difícilmente se podría decir mejor, con tan pocas palabras. La conceptuación de fe se tornó, con Kardec, definitiva. Precisa ser inalterable, teniendo que encarar la razón sin temor, confiadamente, siempre, en todas las épocas. Solamente así será inalterable. Fuera de eso, puede ser creencia, sospecha, opinión, parecer, conjetura, presunción, mas no será fe. Sin ella, el esclarecedor estará desarmado, sin preparación para su tarea, por más bien dotado que esté, con relación a los demás atributos necesarios a su función. Él precisa confiar en los poderes espirituales que sustentan su trabajo, sin los cuales ninguna tarea de desobsesión es posible, y todos los riesgos son eminentes e inevitables.
Él tiene que saber, al levantarse para dar un paseo, la fe le traerá los recursos de que necesita para servir. Él debe saber que, al formular su oración, va a encontrar la respuesta a lo que implora, en beneficio del compañero que sufre. Más allá de eso, es la fe que le da el apoyo de la confianza que él necesita para aventurarse por las ásperas y tenebrosas regiones del más terrible sufrimiento, de la más angustiosa desesperación, de la más violenta rebelión. Si no tiene fe, no estará en condiciones de realizar el trabajo que se propone. Otro ingrediente necesario, en la psicología del esclarecedor, es el amor. No es por acaso que en los textos evangélicos caridad y amor son tratados como sinónimos. Imposible sería considerar la caridad sin el amor, tanto cuanto el amor sin caridad. Por eso, traducciones modernas del Evangelio sustituirán por amor la expresión caridad, que aparecía en los textos más antiguos, del bellísimo capítulo 13, de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Aunque yo hable el lenguaje de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como el bronce que no suena, y el címbalo que retiñe. Si no tengo amor, nada me aprovecha. El amor es paciente y servicial. El amor no es envidioso, ni pretencioso, no es temerario, ni precipitado, no tiene orgullo, no es interesado, no se irrita, no se alegra con la injusticia, y sí con la verdad. El amor todo cree, todo espera, todo soporta. El amor no se acaba nunca. Si todo se acabase, disminuirían la fe, la esperanza, y el amor. La Biblia de Jerusalén recuerda, en nota a pie de página, que la expresión del original griego ágape caracteriza bien la gradación cuidadosa del sentimiento que Pablo deseó transmitir a sus amigos de Corinto. Ágape es el amor, benevolencia, que se dirige, como fuerza constructiva del bien, a favor del prójimo, diferente, por tanto, del amor pasional y egoísta. Es de ese amor donación que precisa el esclarecedor. Del amor que, según el Cristo, debemos sentir, con relación a nuestros propios enemigos. Esto es verdad, en el caso del esclarecimiento de espíritus conturbados, porque, al presentarse delante de nosotros, vienen con la fuerza y la agresividad de enemigos implacables. Si respondemos a su agresividad con la nuestra, y el trabajo se pierde y desencadenamos contra nosotros la reacción sustentada de la cólera, del rencor, del odio. Sin ninguna figura de retórica, es preciso tener, en el trabajo de desobsesión, la capacidad de amar a los enemigos. Es preciso, escribía yo en Reformador de febrero de 1975, tener mucho amor a dar, para distribuirlo así, indiscriminadamente, a cualquier compañero espiritual que se manifieste. Muchas veces, el médium esclarecedor no se encuentra, en su vida de encarnado, cercado por el sentimiento de afecto de familiares y compañeros. Tienen sus parientes, viven rodeados de conocidos, en el ambiente de trabajo, mas no cuentan con grandes afectos y dedicaciones. La sustentación de su tenor vibratorio, en el campo del amor, deberá venir de lo alto, y, para eso, precisa estar ligado a los planos superiores, que lo ayudan y asisten a distancia. Sin amor profundo, pronto en la donación, incondicional, legítimo, sincero, es impracticable el trabajo mediúmnico realmente productivo y libertador. Está claro que estas observaciones son válidas para todos los componentes del grupo, más particularmente se dirigen al esclarecedor, porque él es su portavoz. Es en él que los espíritus desequilibrados identifican la petulante intención de interferir en sus planes personales. Es él, usualmente, el responsable por la dirección de los aspectos, por así decirlo, terrenos, del trabajo. Es lógico y natural, por tanto, para los hermanos desorientados, que se concentre en el esclarecedor gran parte del esfuerzo de envolvimiento, bien como sus cóleras y sus amenazas. El medium esclarecedor tiene que devolver todo ese concentrado vibratorio transformado en comprensión, tolerancia y, principalmente, amor fraterno. Esto no agota, aún,
el rol de las aptitudes que deben integrar la personalidad del esclarecedor. No pretendemos agotarlo aquí, o afirmar que solamente puede investirse en la función de esclarecedor a aquel que posea acumulativamente todas esas virtudes. No estamos aún en ese estado evolutivo. Prosigamos, entre tanto, también en el examen de los componentes morales y psicológicos de la personalidad de un buen esclarecedor. Si no dispone de un mínimo de aptitudes, el candidato a tal función debe procurar desenvolverlas, o asumir otra tarea, para la cual sus recursos personales sean más adecuados. Una de esas virtudes es la paciencia. Él no puede, sin perjuicio serio para su trabajo, desempeñar ávidamente el interrogatorio del espíritu manifestante. Tiene que oír, soportar atrevimientos e improperios, agresiones verbales e impertinencias. Tiene que aguardar el momento de hablar. Para eso, necesita de otra cualidad personal, no particularmente rara, más que precisa ser cultivada, cuando no despertará la sensibilidad, que lo llevará a sentir pacientemente el terreno extraño, difícil y desconocido en que pisa, las reacciones del espíritu, procurando localizar los puntos en que el manifestante, a su vez, sea más sensible y accesible. Esto se hace con una cualidad personal llamada tacto, según la cual, vamos, por observación cuidadosa, serena, informándonos de determinada situación u acontecimiento, hasta que estemos seguros de poder tomar una posición o una decisión sobre el asunto. La paciencia, la sensibilidad y el tacto nos facultan las informaciones que buscamos, mas no disparan, por sí mismos, los mecanismos de la acción, o sea, no nos indican la providencia a tomar, ni nos sustentan en lo que hacemos. Para eso, se pide otra disposición que podríamos llamar de energía, que debe ser controlada y oportuna. Ha de llegarse a un punto, en el esclarecimiento, en que se torna imperiosa la toma de una actitud firme, enérgica, que no puede ser contundente, ni agresiva. Es la hora de la energía, y el momento tiene que ser el oportuno. Ni antes ni después de la oportunidad. Veremos esto, cuando cuidamos del trabajo propiamente dicho. Hay más aún. El esclarecedor debe estar en permanente estado de vigilancia, en la más amplia acepción del término. Vigilancia en cuanto a sus propios sentimientos y pensamientos, como a sus suposiciones e intuiciones, en cuanto a lo que se cuente en las entrelíneas de lo que dice el manifestante, en cuanto a lo que ocurre a su espalda, con los demás componentes del grupo, en cuanto a su propia conducta, no solo durante el trabajo mediúmnico, propiamente dicho, mas en su proceder diario. Conviene repetir, no precisa ser un santo, y no lo será. Vigilancia y buena intención no son santidad. El esclarecedor precisa servir en estado de alerta constante. Una cuestión cabe introducir aquí, conviene que disponga de alguna forma de mediumnidad ostensiva. En el espiritismo, no hay posiciones dogmáticas. Mi opinión personal es la de que algunas formas de mediumnidad son deseables. Colocaría en primer lugar la intuitiva, a través de la cual el esclarecedor pueda recibir las inspiraciones de sus amigos espirituales, responsables por el trabajo, y desenvolverlas junto al manifestante, con sus propios recursos y sus propias palabras. En segundo lugar, pondría la evidencia, que ciertamente auxiliará en la visión de escenas y cuadros, o de la apariencia personal del espíritu manifestante, y de sus eventuales compañeros. Será también útil disponer de la facultad de la clariaudiencia, y, en este caso, oiría directamente las instrucciones y recados del mundo espiritual, que fuesen de interés para su trabajo. Esto, no obstante, no lo coloca enteramente a salvo de alguna palabra, insinuada imprudentemente, que lo lleve a falsos caminos. Creo poder afirmar que no sería deseable cualquier forma de mediumnidad que colocase al dirigente, o esclarecedor, en estado de inconsciencia. Él precisa mantenerse lúcido durante todo el periodo del trabajo. Una colega, experimentada en las lides espíritas, me contó que cierta vez se encontró ante la contingencia de dirigir una sesión de desobsesión. Resistentemente,
acorde en asumir el encargo, pues temía que su ostensiva mediumnidad de incorporación interfiriese con la buena marcha del trabajo. Realmente, fue lo que aconteció. Al iniciar la tarea del diálogo con un espíritu manifestante, comenzó a sentirse envuelta, perdió el hilo de la conversación, y, sintiéndose girar como un tornillo, dice ella, de ahí a poco estaba, a su vez, también incorporada, creando cierto pánico en la sesión. Después de esa experiencia, ella pasó a recusar con firmeza cualquier solicitud para funcionar como esclarecedora, dedicándose a otras actividades, tan nobles como esa, para las cuales estaba perfectamente preparada, con la bendecida mediumnidad de cura. Supongo que, por eso, la facultad más comúnmente encontrada en un esclarecedor es, precisamente, la intuición. Si él procura sintonizarse con el mundo espiritual, esta vía de comunicación basta para su trabajo. Por ella, sus compañeros más esclarecidos se comunicarán, con eficiencia y oportunidad, para la ayuda de que él no puede prescindir. De una vez por todas, saquemos de nuestra cabeza la idea falaz de que el buen esclarecedor puede dispensar la colaboración de los espíritus superiores. Más de una vanidad ha sido explotada por causa de eso, y no pocas obsesiones pertinaces tienen resultado de esa ingenua y peligrosa inmadurez. Ya hacemos mucho cuando no embarullamos a los dedicados compañeros de la espiritualidad mayor. Si manifestamos la tonta pretensión de dispensarles la ayuda, ellos se apartarán, con tristeza, es cierto, mas con serenidad y sin remordimientos, toda vez que jamás imponen su presencia, ni su voluntad. No hay buen esclarecedor sin la colaboración y el apoyo de los espíritus más esclarecidos. Y, en breve, no habrá ni bueno ni malo, porque el pretencioso quedará literalmente aniquilado por la obsesión, o por la fascinación de espíritus maliciosos, que se presentan con nombres pomposos, y se ensalzan, a su vez, en adoctrinadores del esclarecedor, pregonando extrañas y confusas ideas. Con esto, llegamos a otra facultad necesaria en el esclarecedor, la humildad. Él va a precisar de ella, con frecuencia impresionante. Al principio, para aceptar las ironías, agresiones e impertinencias de los pobres hermanos atormentados. Después, es cuando debe conseguir convencer al compañero de sus engaños y de sus errores para no asumir la actitud del vencedor que pisa en la garganta del vencido, para mostrar su poder y confirmar su vanidad y su orgullo. Es a partir del momento en que el turbulento manifestante de a poco se convierte en un verdadero trapo humano, arrepentido y en llanto, que el esclarecedor debe mostrar toda su compasión humilde y su respeto por el dolor ajeno. Tiene, también, que ser humilde en el aprendizaje. Cada manifestación trae su lección, su información, su sorpresa. En el trabajo mediúmnico, estamos siempre aprendiendo, y nunca sabemos lo suficiente. Si no nos aproximamos a él con humildad, poco o ningún progreso conseguiremos realizar. La humildad es necesaria, también, cuando no conseguimos convencer al compañero infeliz. Precisamos estar preparados para la derrota, en muchos casos. Nada de pretensiones tontas de que el trabajo fue 100% positivo. Claro que positivo, en sentido genérico, él siempre lo es. Así como en aquel que no conseguimos disuadir de sus propósitos, si hubiéramos tenido humildad y tacto, habríamos realizado, en su corazón, la siembra de la verdad. Un día no importa cuándo él va a acordarse de lo que le dijimos, y conforme con la realidad. No contemos, con todo, con el éxito total de la conversación inmediata y definitiva, al amor, de todos los espíritus que nos son traídos. Muchos de aquellos dramas, que se desarrollan delante de nosotros, se arrastran hace siglos. No se ajustan en minutos de conversación. Humildad, pues, para aceptar esos casos, y continuar luchando. No somos superhombres, ni semidioses. Humildad, también, cuando precisamos reconocer el potencial intelectual del hermano espiritual con el cual nos enfrentamos. Y eso es muy frecuente.
no quiere decir que nos debamos curvar servilmente delante de él, rindiendo homenaje a su inteligencia y a su conocimiento. Quiere decir que precisamos admitir, a veces, que no estamos en condiciones de superarlo en aquello que constituye su punto fuerte. Tampoco es esa la técnica recomendada. Supongamos que comparezca, para conversar con nosotros, un espíritu de elevada cultura, que estudió en facultades, ocupó asiento en academias, recibió, en fin, las honras que tantos buscan, en vez de la paz interior. No es en el terreno en que nos vamos a medir, no es discutiendo filosofía, con él, que vamos a convencerlo de sus engaños. En ese campo, él dispone de más recursos que nosotros. Y fue justamente el debate inútil y el vano filosofar que arruinaron su vida espiritual. Él precisa de atención, fraternidad, respeto y sinceridad, no de debates estériles, en los cuales fácilmente nos vencerá, para consolidar su vanidad lamentable. Un poco de humildad, de nuestra parte, lo llevará a respetarnos también, en cuanto a la exhibición inútil de precarios conocimientos filosóficos, y de mediocre cultura intelectual, solo podrá estimular en él el desprecio por nosotros, y por nuestra posición. Nada, pues, de aparentar lo que aún no somos. Y, si lo fuésemos, la humildad, aún así, sería lo más indicado. Recordemos aún una cualidad, el destemor. Ya dicen en otro lugar que, en trabajo mediúmnico, tenemos que ser destemidos, sin ser temerarios. Coraje no es lo mismo que imprudencia. El destemor es de extrema utilidad en las tareas de esclarecimiento. Fustigados por la interferencia de los grupos mediúmnicos en sus tenebrosos quehaceres, los espíritus violentos comparecen poseídos de irritación, rencor y odio. Se manifiestan dando berridos, dando puñetazos en la mesa, amenazan cielos y tierras, procuran intimidad, y se proponen a vigilarnos implacablemente, atacar nuestros puntos débiles, o hacer un cerco impiedoso en torno de nuestra familia, provocar accidentes, dolencias, perturbaciones. El arsenal de amenazas es vasto, y ellos manipulan con extrema sagacidad las armas de la presión. Si nos dejáramos impresionar por las verdaderas escenas que hacen, estaremos realmente perdidos, porque nos colocaremos en la faja vibratoria deseada por ellos. Los benefactores espirituales siempre nos advierten, de manera tranquila y segura, nada de temores infundados. Sufrimos apenas aquello que está en nuestros compromisos espirituales, y no en transcurso de los trabajos de desobsesión. Eso es verdad. Sería injusto, por parte de las leyes supremas, que, evidentemente, gobiernan el universo, si la paga de la dedicación al hermano que sufre, resultase en sufrimiento indebido, y en punición inmerecida. Estarían subvertidos todos los principios de la justicia divina, si así fuese. Es hasta posible que una, u otra, de las amenazas vociferadas contra nosotros, se cumplan, o sea, acontezca accidentalmente, como dolencias inesperadas en uno de nosotros, o en miembros de nuestra familia. Estemos ciertos de que, en la sesión siguiente, vendrá de nuevo el hermano infeliz, para vanagloriarse. No lo dije yo. No tema, siga adelante. El trabajo está bajo la protección de fuerzas positivas y bendecidas. Esto, con todo, no significa que deberemos y podremos dejar caer las guardias. La protección existe, mas no para dar cobertura a la imprudencia, a la irresponsabilidad. No cuesta, pues, anotar una más de las actitudes necesarias, el buen desempeño del trabajo mediúmnico, en general, y del esclarecedor, en particular, la prudencia. Sí, con todo, un acontecimiento desagradable realmente acontece con nosotros, o con alguno de nuestra convivencia, nítidamente ligado al trabajo mediúmnico, ni así nos deberemos desesperarnos e intimidar. Estemos ciertos de que estaba ya en nuestros compromisos, y más los recursos socorristas vendrán, sin duda alguna. La larga digresión acerca de las aptitudes deseables para un esclarecedor no deben necesariamente desalentar a aquel que se pretende prepararse para la tarea.
Él precisa saber que el trabajo es arduo, los riesgos son muchos, las cualificaciones son, idealmente, rigurosas y numerosas, y ninguna proyección especial lo espera. Al contrario, cuanto más apagado sea su trabajo, más eficaz y productivo. Difícilmente un esclarecedor reunirá tantos y tan grandes atributos personales. Procuramos, aquí, trazar un perfil ideal y, con todo ideal, difícil, si no imposible de obtener. Que eso no desaliente a nadie la responsabilidad del trabajo. Los espíritus amigos sabrán dosificar las tareas, según las fuerzas y las posibilidades de cada grupo. Por otro lado, el esclarecedor es, usualmente, el pararrayos predilecto del grupo, porque los espíritus atribulados, traídos para el diálogo, se entienden y se desentienden con él. Es en él que identifican el origen de sus problemas. Es él, normalmente, el organizador o responsable del grupo, así como su portavoz, junto al mundo espiritual. Aún volveremos a este tema fascinante, tendiendo una mano de una acumulación de experiencias personales preciosas. En resumen, el esclarecedor no puede dejar de disponer de 5 cualidades o aptitudes básicas: formación esclarecedora muy sólida, con el apoyo insustituible en los libros de la codificación kardeciana. Familiaridad con el Evangelio de Jesús. Autoridad moral. Fe. Amor. Las demás son deseables, importantes también, mas no tan críticas: paciencia. Sensibilidad. Tacto. Energía. Vigilancia. Humildad. Prudencia. Con respecto al esclarecedor, falta aún abordar un aspecto final, antes de proseguir. Como es también el dirigente humano del grupo, precisa, como ya dijimos, estar consciente de esa responsabilidad, y usar su autoridad con mucho tacto, sin abandonar la firmeza. Disciplina no es sinónimo de dictadura. Cuando el grupo se reúne, para debatir problemas referentes al trabajo, el dirigente debe comportarse como simple participante, para estimular la creatividad y la contribución de los demás miembros. En el momento de tomar la decisión, cabe a él soportar las obligaciones y las responsabilidades correspondientes. Precisa tratar a todos, mediums o no, con el mismo cariño y comprensión, sin paternalismos ni preferencias, mas sin mala voluntad contra cualquiera de los miembros del equipo. Precisa despertar, en sus compañeros, el afecto, la camaradería y el respeto. Podrá ser el primero entre ellos. Ciertamente deberá ser el único para hablar con los espíritus. Mas no es el mayor. A esa altura, dirá el lector, algo inquieto, es muy difícil ser esclarecedor. Es verdad. Así es. Otros participantes. Un grupo mediúmnico no se constituye apenas de un esclarecedor y algunos mediums ya desarrollados y preparados para sus encargos. Siempre hay otros compañeros, sin mediumnidad ostensiva, que pueden y deben participar, respetados el límite numérico y la cualidad personal anteriormente referidos. Tales participantes merecen atención y cuidados, como cualquier otro que integre el grupo. Deben obedecer a la misma disciplina, y entregarse al mismo aprendizaje esclarecedor, y a la misma atenta observación a que cada uno de los demás es sometido, pues, aunque no manifestante, también traen al grupo su contribución. Son generalmente amigos y parientes de uno u otro miembro, y se sienten atraídos por el trabajo. Es necesario estudiar bien y discutir con franqueza sus motivaciones. Están interesados en un trabajo serio, cansativo, continuo y disciplinado. Se hallan apenas impulsados por la curiosidad pasajera. Se integran bien en el grupo, manteniendo buenas relaciones de amistad con los demás componentes. Están dispuestos a contentarse con una tarea aparentemente inútil y sin importancia. El trabajo, en los grupos de desobsesión, no ofrece atractivos a aquellos que no estén preparados para la dedicación, sin escoger funciones, y sin buscar posiciones de relevancia. No presenta, además, fenomenología espectacular,
para distraer a aquellos que buscan en los actos mediúmnicos apenas la manifestación más dramática, como las de efectos físicos, materializaciones, transportes, levitación, y otras, ni comunicaciones de espíritus luminosos o célebres. Nada de eso. El trabajo es mucho más humilde, exige dedicación, esfuerzo concentrado, renuncia, paciencia. El grupo no se reúne para divertirse con espíritus, y sí para servir y aprender. No esperemos revelaciones extraordinarias, destinadas a conmover al mundo, ni convivencia con los espíritus redimidos, que queden a nuestra disposición, para responder a cualquier pregunta, o hacer cualquier favor. Por otro lado, el compañero, o compañera, sin mediumnidad ostensiva, puede dejarse envolver por la frustración, si no tiene condiciones de recibir espíritus, escribir páginas psicográficas, ver u oír a los compañeros desencarnados. Muchos buscan adherir a los grupos en la esperanza de que esto acontezca, y, de un momento para otro, pasen a funcionar como mediums perfectamente ajustados. Raramente la mediumnidad eclosiona así, espontánea y fulminante, pronta y afinada. Eso solo acontece excepcionalmente. La norma general es el aparecer lento, muchas veces penoso, a exigir estudio, dedicación, orientación y renuncias bastante serias. Cuando asistimos a la manifestación de un espíritu sufriente, o de uno de los instructores anónimos del mundo superior, a través de un medium perfectamente ajustado, no imaginamos cuánto trabajo preparatorio fue necesario desenvolver, hasta llegar a aquel punto. Cuántos dolores, cuánta vigilancia, y oraciones, incertidumbres, dificultades y desengaños. Quien oye el consumado virtuoso del piano, fácilmente es llevado a olvidar los largos años del aprendizaje, el cansancio de horas de ejercicio, el esfuerzo constante de perfeccionamiento. Es como si contemplásemos un producto de apurada terminación, sin la menor noción de su génesis y de la técnica y adiestramiento que su confección exigió del artífice. Y es por eso, también, que muchas mediumnidades quedan, por así decir, inacabadas, toscas y primitivas, como obras que el artista no tuvo suficiente dedicación y tenacidad para concluir. Dicen que el genio es el 10% inspiración y el 90% transpiración. La mediumnidad tal vez guarde relación semejante. Por tanto, al presenciar el suave fluir de una bien entrenada mediumnidad, manifestemos, íntimamente, nuestro respeto por el medium. Él trabajó mucho, y luchó mucho, para que así fuese. Nada de celos por lo que él hace, ni de elogios superficiales que lo pierdan, mas nuestro aprecio, este sí le es debido. Serán, entonces, dispensables los componentes del grupo que no ofrezcan condiciones mediúmnicas. No. Su participación es deseable. Si están bien compenetrados con las demás personas y mantienen actitud constructiva, contribuyen para la concentración de las mentes en el clima de seguridad y de armonía, y prestan servicios relevantes de apoyo. Aunque inconscientemente, muchas veces tienen papel importante en el grupo, suministrando recursos vibratorios de alto valor. Es muy frecuente oír de esos compañeros una palabra de desánimo y desinterés, por creer que nada están haciendo en el grupo, lo que es falso. Nuestros instructores espirituales están cansados de insistir en que todos los recursos humanos colocados a la disposición del trabajo son aprovechados. No es necesario que todos, indistintamente, sean mediums, ni mismo deseable. Los compañeros, sin mediumnidad ostensiva, precisan convencerse de que deben mantener, en cualquier circunstancia, a lo largo de los años, una actitud constructiva y dispuesta a la cooperación. Dejen a los operadores desencarnados la incumbencia de decir en cuanto a la utilización de los recursos de cada uno. La actitud negativa acarrea dificultades y desarmonías que perjudican seriamente las tareas mediúmnicas, de la misma forma que el espíritu crítico, o de fría observación, como si el miembro del grupo fuese mero espectador. Más de una vez, tuve oportunidad de verificar casos específicos de actitudes así, cuando el compañero, o la compañera,
cuestionó la validez de su presencia en el grupo. A uno de los espíritus que se incumbía de la orientación del grupo afirmó que, al contrario, tal persona nos prestaba excelentes servicios, como dínamo de vibraciones amorosas, de que estaba pleno su corazón. Esos recursos serán ampliamente utilizados en el trabajo, sin que ella tuviese conciencia del acto. Más allá de eso, es común que se desenvuelvan en esos compañeros preciosas mediumnidades, que se hallan apenas en potencial, en período de expectativa y de pruebas, para experimentarles la paciencia y la tenacidad. Con el transcurrir del tiempo, comienza a ensayarse tímidamente la facultad, en una rápida evidencia, en la captación de una u otra palabra o intuición. Casi siempre muchos también pueden ser útiles como mediums de pases, dado que prácticamente todos los seres humanos disponen de esa condición en potencial, si tuvieran deseos de servir y pureza de intenciones. Hay condiciones para desenvolverla armoniosamente, bajo la supervisión de alguien más experimentado. En este caso, aquellos que no disponen de facultades para incorporación, psicografía o evidencia, podrán hacerse cargo de la noble tarea del pase reparador, tan necesaria en un grupo de trabajos prácticos. A juicio del dirigente, y por el orientados, darán pases a los mediums, tras comunicaciones particularmente penosas, a fin de ayudarlos en el reequilibrio de sus energías y aliviar aflicciones residuales dejadas por las vibraciones dolorosas del manifestante en desarmonía. Pueden aún contribuir para la fluidificación del agua. En cuanto a los demás, tengan paciencia y sopórtense con humildad y respeto. Es posible que, con el tiempo, vengan a manifestar indicios indudables de excelentes facultades, que podrán ser cultivadas y aprovechadas. Manténgase en calma, sin apresuramiento o excitación. Estudien y observen. El dirigente del grupo deberá tener bastante sensibilidad para identificar los indicios, y acompañar cada caso individual, con sabiduría y buen sentido. El participante, con todo, precisa estar preparado para la eventualidad de convivir con el grupo por largos años, sin que ningún fenómeno ostensivo pase en la intimidad de su ser. No piense, por tanto, que es inútil, solo porque no incorpora, no ve o no oye a los espíritus. A veces, su participación es preciosa. Consérvese firme y tranquilo. Contribuya para mantener un buen ambiente de vibraciones amorosas. Vigile sus pensamientos. Permanezca concentrado y en oración en los momentos más críticos. No se aflija si su contribución es menos ostensiva. En un grupo bien armonizado, todos son útiles y necesarios, como ya enseñaba Pablo, hace tantos siglos. En efecto decía él a los Corintios, primera epístola, capítulo 12, versículos 14 y siguientes: el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijese como no soy la mano, no pertenezco al cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo, por eso. Y si el oído dijese como no soy el ojo, no pertenezco al cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo, por eso. Si todo el cuerpo fuese el ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuese todo oído, ¿dónde quedaría el olfato? Nada, pues, de ambicionar, o mismo desear, facultades para las cuales no estamos preparados, o por lo menos, aún no estamos preparados. Tengo, bajo este aspecto, una experiencia personal. Durante varios años, frecuenté un grupo mediúmnico, sin saber de cierto lo que hacía. Me sentaba entre los compañeros, procuraba portarme con respeto, atención y vigilancia interior. Ningún fenómeno, ninguna forma de mediumnidad, ni mismo una palabra perdida, que yo hubiese captado, o la fugaz visión de un compañero desencarnado. Todo oía, participando de los dramas y aflicciones de los hermanos desordenados, que entonces nos procuraban, acompañando con interés las instrucciones y observaciones de nuestros benefactores desencarnados. Ese grupo, constituido de personas que muchos se estimaban y se mantenían bien afinadas, no tenía, con todo, la rigidez de una disciplina más rigurosa. Varios de sus componentes conversaban con los espíritus,
al sabor de los acontecimientos. Los resultados eran buenos, por cierto, porque nos esforzábamos por mantener la armonía. Sentíamos, entre tanto, que podríamos hacer mejor nuestra tarea, y, una noche, antes de la reunión, tomamos algunas decisiones más drásticas. Como el grupo no tenía un liderazgo claro y específico, las tareas fueron distribuidas por una especie de consenso general. A, B y C se limitaron a sus respectivas mediumnidades. D hará las oraciones de apertura y cierre. Y, volviéndose para mí, dice aquel que estaba con la palabra, solo usted hablará con los espíritus. Sentí un frío por dentro. Yo, ¿qué diría Dios mío? A los hermanos afligidos y desarmonizados. El aprendizaje de los tiempos en que era como simple observador se reveló precioso, y, aunque tímidamente, y sintiendo cuidadosamente el difícil terreno en que pisaba, comencé la tarea que me fuera atribuida, procurando corresponder a las esperanzas de aquellos que me la concedían. Y fue así que, inesperadamente, me hallé investido de una responsabilidad que, no sospechaba me sería conferida. No puedo decir si di buena cuenta de ella, mas, como me conservaron en el puesto por el resto del tiempo en que el grupo funcionó, creo que correspondía a la confianza que en mí depositaron. Este episodio es documentado aquí, solo para enfatizar la circunstancia de que, muchas veces, estamos, en el grupo, siendo imperceptiblemente preparados y testados para responsabilidades futuras. Esperemos con paciencia. Y si no llega el día de una participación más dinámica y efectiva, por otra más ostensiva, no importa. No perdemos el tiempo, ofreciendo lo poco de que disponemos. Alguien se benefició, mismo con ese pequeño óvulo de la viuda. No somos juzgados por los resultados, mas por la buena voluntad que evidenciamos. El dirigente del grupo debe estar bien atento a toda y cualquier contribución de esa naturaleza, estimulándola con interés, colocando a la disposición del compañero su experiencia y orientación, procurando ayudarlo, asistirlo en el esclarecimiento de dudas, estudiando junto con él o ella las dificultades de la tarea, ofreciendo sugestiones, sin colocarse en la posición de maestro infalible que todo lo sabe, pues en cuestión de mediumnidad precisamos ser humildes y sensatos para admitir que no lo sabemos todo. Lejos de eso, aquel que sepa un poco, utilice sus conocimientos de manera constructiva, siempre dispuesto a aprender más, a observar puntos de vista, a reaprender. Cada caso es diferente, cada manifestación es diferente, una vez que cada uno de nosotros es un ser diferente. Atestiguar la infinita capacidad creadora de aquel que nos formuló en su pensamiento, y nos dio forma, vida y conciencia,